Bueno, ahora en este video vamos a hablar sobre Alejandro I, quien fue emperador del Imperio Ruso durante los años entre el 1801 y el 1825 y los decembristas, ¿sí? Bueno, lo primero que me interesaría hacer es hacer un raconto del contexto histórico breve de lo que sucedió históricamente alrededor del gobierno de Alejandro I en Europa. Él fue contemporáneo del ascenso de Napoleón, ¿sí? Cuando Napoleón estaba como una de las figuras más importantes y con mayor predominio y poderío alrededor de Europa. Bueno, va a ser en ese momento emperador de Rusia Alejandro I, pero también Alejandro I va a ser uno de los principales protagonistas va a ser protagonista y partícipe de las guerras de liberación contra Napoleón, que finalmente van a tener como resultado la derrota de Napoleón y a posteriori la formación de la Santa Alianza, que bueno, y ahora vamos a ir de a poquito viendo las principales características de esto, de cada uno de estos hechos históricos, y después analizamos el pensamiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el pensamiento político en relación a este momento histórico en Rusia, el Imperio Ruso. A ver, en principio, si tenemos que mencionar algunas características del pensamiento de, de Alejandro I, podríamos decir que se lo consideraba parte de la inteligencia rusa. ¿Qué quiere decir esto? Se lo considera una persona de rasgos, un líder de rasgos liberales, un pensamiento liberal, ilustrado. Sí, estas ideas con algún color con estas cuestiones tenía rasgos su gobierno y sus pensamientos que tendía hacia una mayor igualdad, hacia una mayor libertad, hacia un gobierno moderado. Ahora en breve vamos a ver igual sus dos etapas, porque su gobierno va a tener dos etapas, ¿sí? Va a contar de dos etapas con diferentes características en el sentido de lo político, pero y que van a estar marcadas justamente por la guerra contra Napoleón. El año 1812 va a ser un parteaguas en este sentido durante este periodo. Para el propio gobierno y el imperio, para el gobierno de Alejandro I, pero también va a marcar la diferencia, ¿no? Va a ser la razón por la cual se diferencian estas dos etapas. Hay un antes y un después del 1812, que 1812 es justamente el año durante el cual Napoleón y sus tropas ingresan, invaden Rusia, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir de a poco. Pero me interesa remarcar ese año porque es fundamental para el gobierno de Alejandro I, pero también en 1812 es un parteaguas en el pensamiento político ruso y va a marcar el inicio va a ser la razón por la cual, el puntapié inicial por la cual se origina este grupo de pensadores, esta nueva corriente, este movimiento de pensamiento político que va a tener como característica justamente la liberación. Y bueno, de a poquito vamos a ir avanzando. Bueno, en primer lugar, el imperio de Alejandro I, Rusia, tenía una alianza con Napoleón. Ahora, en el año 1810, debido al bloqueo económico, el imperio ruso exportaba principalmente materias primas, alimentos, ¿sí? Y lo que sucedía era que ellos exportaban materias primas y compraban manufacturas provenientes de Gran Bretaña. En razón de las guerras que sucedían en Europa, y de la fuerte y la oposición, ¿no?, que existía entre Napoleón y Gran Bretaña, y la alianza entre Rusia y Napoleón, Rusia respetaba un bloqueo económico hacia Gran Bretaña, ¿sí? Pero eso perjudicaba al imperio ruso en el sentido de que se veían interrumpidos su comercio, ¿sí? Su venta de materias primas hacia Gran Bretaña y la compra de las manufacturas, ¿sí?, provenientes de ese país, de esa isla. En el 1810, Alejandro I decide
romper el bloqueo contra Gran Bretaña. Y ahí comienza cuando rompe con el bloqueo económico con Gran Bretaña, también se va a romper al unísono, al mismo tiempo, la alianza con Napoleón, ¿sí? En el 1811, un año después, Napoleón decide empezar a avanzar, junta tropas, ¿sí? Reúne sus tropas y con un gran ejército empieza a avanzar, a acercarse hacia el territorio ruso. En principio va a aposentarse sobre Polonia y pero a ver, en principio Napoleón y sus tropas se asientan sobre Polonia y después deciden directamente ir avanzando hacia las fronteras del Imperio Ruso. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Alejandro frente a eso, los rusos? Frente a esa situación del ejército napoleónico avanzando hacia sus fronteras, deciden retroceder, ¿sí? Retroceder hacia el interior de su propio territorio, del Imperio Ruso. Los rusos mismos deciden ir retrocediendo, pero a su paso, mientras retroceden, van destruyendo todo aquello que pueda servir al ejército napoleónico, en el sentido de que no pueda sobrevivir en su avance sobre el territorio ruso. La idea era justamente que el ejército napoleónico se adentre en el territorio, que permitirle el ingreso, digamos, al interior del territorio ruso, siempre con esta lógica de destrucción de todo lo que podía hacer a su paso, de los propios rusos, para evitar que pudieran sobrevivir en su camino, en su marcha, ¿sí? Lo que va a suceder en el año 1812, en septiembre Napoleón ocupa Moscú, ¿sí? Ocupa Moscú y bueno, y en ese momento lo que deciden los rusos es directamente destruir, incendiar todo lo que es la ciudad, incendian la ciudad y bueno, Napoleón solo perdura y sus tropas un mes. O sea, imagínense que en septiembre ocupan la ciudad de Moscú, Moscú va a ser por los propios rusos incendiada, justamente para antes que dejárselas en manos del ejército napoleónico, prefieren la destrucción. Y entonces, pero el error que comete Napoleón es esperar, o sea, se queda un mes más esperando ahí en Moscú, en esa zona. Y cuando llega octubre decide retirarse. El problema es que en octubre ya se inicia el invierno ruso. Y bueno, y con eso las dificultades, que el fuerte invierno, las tormentas de nieve, bueno, todo lo que tiene que el invierno, que es, sí, no hay alimentos, no se cuenta con alimentos, el frío, las extremas temperaturas. Piensen que en Rusia puede llegar a temperaturas de bajo 30, ¿sí? Por nivel el nivel bajo de grados, ¿no? Bajo 30 de temperatura. Y bueno, si a eso le sumamos la destrucción de las viviendas, la falta sí, le quitaban del paso a las tropas francesas todo lo que pudiera ser alimentos, todo lo que pudiera ser, sí, alimentos alimentos vegetales, cereales, carnes. Con lo cual Napoleón va a sufrir en sus tropas una pérdida muy grande, una gran cantidad de su ejército va a perder su vida en ese invierno ruso, y en virtud del invierno y en virtud de la táctica que habían aplicado Alejandro y sus estrategas, ¿no? Sus oficiales, los que pensaban militarmente. Bueno, y eso es lo que se va a llamar después, a ver, la propia Rusia también va a ser parte de ciertas alianzas con otros países europeos para luchar en estas guerras de liberación contra Napoleón. Alejandro y el Imperio Ruso va a enviar tropas, ciudadanos, a luchar en contra de Napoleón por la liberación y bueno, ahí va a estar la cuestión que me interesa describirles, ¿no? Bueno, termino con la cuestión del contexto histórico. Cuando Napoleón va a finalmente ser derrotado en el 1814, ¿sí?
En el 1814 Napoleón es derrotado y a posteriori de su derrota, lo que Alejandro I va a hacer es ser uno de los principales promotores de lo que se conoció como la Santa Alianza. Esta Santa Alianza, que va a ser una alianza entre los principales gobiernos europeos, menos Gran Bretaña, Turquía y ahora y los estados pontificios. Esta Santa Alianza que tenía como principios era la idea de la unión de las distintas naciones bajo rasgos de cristianismo, de una cierta lógica cristiana de igualdad, ¿sí? El problema es que enseguida esta Santa Alianza va a terminar siendo dominada por una de las personalidades más importantes del Imperio Austríaco, un austríaco cuyo apellido era Metternich. Metternich finalmente va a terminar cambiando, dando vuelta el sentido y los principios, los valores que dominaban a esta Santa Alianza y la va a ir conduciendo se convierte en una alianza conservadora en defensa y protección del absolutismo monárquico, ¿sí? O sea, si en principio se quería ir hacia una lógica cristiana, hacia una lógica más bien liberal, de alguna forma liberal tendiente hacia la igualdad, esto va a virar en otro sentido, en el sentido opuesto, de conservadurismo total y en un sentido de protección. Claro, la idea de justicia tenía en principio, la idea de caridad. Pero bueno, lo que les decía antes es que termina siendo una alianza protectora del absolutismo monárquico. Bueno, ¿por qué? Lo que les decía anteriormente, en 1812 va a ser un parte de agua, ¿no? En Rusia. En el sentido en el 1812, primero vamos a voy a describir las dos etapas del gobierno y cómo cambia el pensamiento político y la política oficial del Imperio ruso, del propio Alejandro, ¿sí? Sí, él inicia como les mencionaba en un principio, su primera etapa va a ser entre los años 1801 y el 1812, ¿sí? 1801 y 1812. Lo que les comentaba, él tenía un pensamiento basado durante su juventud, estaba principalmente inspirado por la Ilustración, por el liberalismo, por esta cuestión de la lógica constitucional tendiente hacia un gobierno moderado, ¿no? En este sentido había aplicado una serie de reformas. Por ejemplo, había moderado la censura, ¿sí? Esta censura que era muy fuerte en el Imperio Ruso. Bueno, Alejandro durante su primera etapa va a moderarla. Después crea un Senado, se crea un Senado, que este Senado va a tener funciones judiciales y administrativas, que va a servir de contrapeso, ¿sí? a la figura, al poder unipersonal del propio Alejandro, ¿no? Después otra cuestión otra reforma que produce durante esta primera etapa, que es una etapa más bien de reformas liberales, ¿no? Y de tendientes hacia el constitucionalismo, hacia una monarquía moderada, con límites. Otra reforma que produce esto, tendiendo hacia un sistema más moderado, se establecen ministerios de gobierno, similar a lo que hoy conoceríamos como la forma de un gabinete, ¿sí? Se crean distintos ministerios. Después también se genera una cámara legislativa, ¿sí? Y otra cuestión que es muy interesante es que se empieza a generar, a sentar las bases, a intentar a partir de determinadas medidas. Esto es un intento, no es que se termina concretando, pero la idea de liberar a los siervos, ¿sí? De terminar con la servidumbre. Incluso antes del 1812,
o sea, justamente el año 1812 cuando Napoleón invade Rusia, el Imperio Ruso. Se entiende, en 1812 invade Napoleón Rusia. En 1812 cambia, tenemos una primera etapa del gobierno de Alejandro I y después comienza otra totalmente porque la enemistad con Francia y con el... A ver, ahora vamos de a poquito, porque si no me anticipo. Otra cuestión que estaba en mente en esta primera etapa, que era la etapa más bien liberal del gobierno de Alejandro I, era crear una constitución que iba a ser justamente un freno, iba a poner límites a su gobierno y esta constitución iba a ser de tinte justamente liberal, esta constitución iba a estar basada en el código napoleónico. Pero bueno, el tema es que no se termina instaurando esta constitución, Alejandro titubea y en el 1812, cuando invaden Napoleón al Imperio Ruso, este intento de constitucionalismo se ve frustrado, ¿sí? Pensemos que todo este pensamiento, esta filosofía, este constitucionalismo que iba a ser una imitación, digamos, que estaba inspirado en el código napoleónico, al propio Napoleón invadir a Rusia, bueno, la aristocracia, la nobleza, el gobierno, los funcionarios, los principales oficiales del ejército van a empezar a estar en contra de todo esto. Cambia la lógica exterior, cambia las alianzas y hay una oposición muy fuerte en el interior del Imperio Ruso en oposición a toda a Napoleón y a Francia y a todo esto sí, a la invasión, ¿sí? Por eso la importancia en 1812. ¿Qué pasa además? Bueno, además de que cambia la lógica, hay una segunda etapa que va a ir desde el gobierno, que sí, en un principio estaba inspirada en la Ilustración, en el constitucionalismo, en el liberalismo, en una lógica tendiente hacia la igualdad, ¿no? Esta cuestión de querer tener como objetivo la liberación de la servidumbre. Bueno, cambia la etapa, ¿sí? Y a partir de 1812 hasta el 1825, que es cuando termina el gobierno de Alejandro, la constitución, este intento de instaurar la constitución va a estar frustrado. La cuestión de la liberalización de los siervos también, al contrario, cuando vuelvan de los campesinos, cuando vuelvan de la guerra, ahora vamos a ir también a analizar otra arista, ¿no? De este momento, cuando vuelvan de la guerra van a ser por el propio gobierno sometidos a ciertos ejercicios militares, a trabajos forzados, o sea que muy lejos estaba en la segunda etapa de tender hacia la igualdad y de liberar a los siervos, ¿sí? Y al campesinado, que eran los campesinos, después de todo, ¿sí? También cuando ante esta situación se producen ciertos levantamientos campesinos contra el emperador, va a haber represiones contra el campesinado y bueno, que yo lo que les quiero remarcar, además, ¿no? Del contexto histórico a nivel internacional, además de parte de aguas en el sentido de la política gubernamental de Alejandro, a partir del 1812, que la guerra patriótica es conocida como la guerra patriótica para los rusos y las rusas, hasta hoy en día es recordada, conmemorada con este lema, ¿no? La guerra patriótica. En 1812 va a marcar un profundo cambio en el pensamiento político, social y cultural de la aristocracia, de la alta nobleza, de la gente más culta de Rusia. ¿Por qué? Porque la guerra contra Napoleón, durante la guerra contra Napoleón y la guerra de la liberación contra Napoleón, Rusia, el imperio ruso, envía a luchar, parte de sus tropas pertenecían gente de la nobleza, de la aristocracia, ¿sí? Pero la mayoría de los que iban a luchar a
al exterior, ¿sí? Que fueron a luchar al exterior, fueron también campesinos, ¿sí? Y en ese momento, después van a leer en los textos, les voy a pasar un PDF de uno de los libros que lo narra de manera muy poética y muy de manera bella, ¿no? Esta situación y este momento de... Sí, se instaura una lógica en la aristocracia, ¿no? Que era parte de esas tropas, de ese ejército y esa nobleza, esa gente culta que va a luchar en un plano de igualdad, ¿no? Porque en el ejército se convive y convivieron esta aristocracia con los campesinos que iban a luchar también, que era la mayoría. Y lo que empiezan a percibir la aristocracia, que codo a codo estaban luchando con los campesinos, es que los campesinos luchaban quizás hasta mucho más y defendían mucho más la patria y el amor por la patria que quizás la propia aristocracia, ¿no? Y entonces ahí empieza a haber una idealización, una verdadera idealización por parte de la aristocracia hacia el campesinado, un amor hacia el campesinado, y empieza a haber también esta idea, ¿no? La idea de la fraternidad con este sector que antes era visto con menosprecio, con la lógica de que era la servidumbre. Bueno, empieza a romperse esa cuestión y empieza a sembrarse el principio del valor de la igualdad, ¿sí? De la fraternidad, la igualdad, pero entre la propia, este pensamiento político empieza a nacer y a hacer carne en la propia aristocracia, en la nobleza y en los sectores más cultos de la nobleza rusa. No solo van a defender la causa de los campesinos, de los siervos, ¿no? que en ese momento todavía existían en el Imperio Ruso. No solo los van a ver como van a defender la idea de que son iguales y tender hacia la liberación de estas grandes mayorías, ¿no? que poblaban Rusia, en base a esto, ¿no? La razón es por eso también el parte de aguas es el 1812 y las guerras contra Napoleón, porque al haber también salido, ¿no? Y vivido en la Europa, estas tropas y esta aristocracia, también se empapa, se nutre de la lógica liberal, del constitucionalismo, de la democracia, del civilismo. Hay una idea de la dignidad, ¿no? De todas las personas, de que todos somos iguales, que no existen diferencias entre el campesino, el siervo, la sierva y el aristócrata, y tender hacia eso, hacia la igualdad, la democracia, la creación de la idea de la ciudadanía, ¿sí? La idea de la ciudadanía, de la dignidad de todas las personas, de ser todos iguales y dignos por ser el hecho de ser personas, nos hace iguales, ¿sí? Iguales y libres. Van a también, como es lógico, tender hacia la idea del constitucionalismo, hacia la idea de... No es que se opongan hacia la monarquía, no se oponen directamente a la monarquía. A ver, en realidad había distintos sectores, van a haber distintos sectores, pero no hay una línea homogénea en el sentido del pensamiento, ni tampoco en términos de las acciones. Ahora les voy a ir comentando cuáles fueron las acciones más adelante, pero no es un movimiento de liberación campesina homogéneo. Y lo que les quería decir que además de defender esta causa por la liberación, por la igualdad, de la liberación del campesinado, de la servidumbre, prohibición de la servidumbre, esto de lo que les decía, ¿no? La educación cívica, la idea del constitucionalismo, de arreglar, de poner límites al monarca. Además de defender estos valores y la causa campesina, también están los valores de la fraternidad, de la vida en comunidad, y hay una idealización de la comuna campesina, del vivir en comunidad, una idealización de las costumbres campesinas, del originario ruso, que es lo popular. ¿Y qué pasa? Estos aristócratas no solamente van a defender los valores tendientes hacia la igualdad y la libertad, ¿sí? Hacia la civilidad, sino que también ellos mismos van a hacerse propios
van a ser propias, van a asimilar esa identidad campesina. No solo la defienden, sino que la hacen propia y tratan de hacerse parte de eso. Entonces, muchos de los aristócratas, no todos, pero muchos, van a empezar a vivir de acuerdo a esas costumbres campesinas, van a vivir en las comunas campesinas, van a dejar sus privilegios, su contexto, sus lugares de donde vivían, y van a internarse a vivir y a construir y a vivir la comunidad campesina. Van a vestirse con sus ropas, van a volver a tener sus barbas y eso, a vivir con las costumbres, la tradición campesina, ¿no? Y como el parte de aguas del 1812, que no es solo un parte de aguas en el sentido de la política, del gobierno, de Alejandro, sino que también cambia y cristaliza este pensamiento filosófico, político, liberador, ¿sí? De la aristocracia, ¿sí? De muchas personas que eran parte de la aristocracia, no toda la aristocracia, obviamente, no toda la nobleza, pero un sector importante que, como les decía, habían ido a luchar codo a codo con el campesinado y que empieza esta cuestión de la idealización, ¿sí? Entonces, esto que les decía, el culto a este grupo que se van a llamar los decembristas, ¿sí? Estos decembristas van a tener un culto a la fraternidad, un culto a lo colectivo, pertenecían a una comunidad y tenían defendían la virtud patriótica, ¿sí? La idea de la patria. Empiezan a hacer por primera vez la idea de la nación rusa, la idea de nación rusa. Esto, a ver, después otra cuestión que les quería comentar. Bueno, ¿por qué este movimiento liberalizador, ¿sí? Que tendía hacia la libertad, que proponía la libertad de los siervos y que eran los campesinos? Van a ser llamados, vamos a conocerlos como los decembristas, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el 14 de diciembre de 1825, el 14 de diciembre de 1825, va a haber una rebelión, ¿sí? Va a haber una rebelión protagonizada por esta aristocracia, por esta nobleza que había peleado, que había vuelto, ¿sí? Que había vuelto de las guerras contra Napoleón, y que eran liberales, estos constitucionalistas, que perseguían la libertad, tenían como objetivo lograr la libertad de los siervos. Y cuando vuelven de la guerra, ¿sí? Lo que ven es que la política de Alejandro había cambiado, ¿sí? A partir de 1812 cambia de manera rotunda la política oficial y sienten una fuerte desilusión, ¿sí? Porque ellos creían y habían tenido una ilusión en el sentido de que Alejandro I era un liberal, ¿sí? Era un liberal, un constitucionalista, y que tendía hacia la igualdad, hacia la cuestión de la ciudadanía, la democracia, no una democracia total, sino en el sentido no la democracia, sino en el sentido de que hacia una monarquía moderada, ¿sí? Con ciertos límites. Cuando observan que no es así, sufren ellos sentían que Alejandro era uno de ellos, ¿sí? Que era parte era uno más, que en el sentido de filosóficamente hablando, dentro del pensamiento político eran compañeros en ese sentido. Y no, cuando vuelven de la guerra, esta nobleza, esta aristocracia, estos oficiales, ven el cambio profundo, y se ven frustrados. Y profundizan algún sector de este movimiento que va a ser conocido como los decembristas. Algunos van a seguir apoyando la monarquía, pero más con límites, una monarquía justamente con un límite en la Constitución, ¿sí? Moderada. Otros van a proponer también la democracia, ¿sí? Van a estar inspirados en la lógica de la democracia. Y bueno, frente al cambio y a
sí, a la continuidad del gobierno de Alejandro, continúa teniendo, cambia y tiene una política represiva hacia el campesinado. No, finalmente lo que les decía antes, no termina creando la constitución. Y entonces se produce la rebelión en el 1825, en diciembre, por eso los decembristas, ¿sí? Y este grupo de los decembristas también van a ser conocidos como los hijos de 1812. Los hijos de 1812, por lo que les decía antes, ¿sí? Este año que es un parteaguas en el gobierno oficial, pero también es un parteaguas en el pensamiento político y social de Rusia y de un sector muy importante de la aristocracia rusa. Los decembristas adoptan la lógica de la causa de la gente común, ¿sí? Defienden la causa de la gente común y hacen propia lo que les decía antes. Un sector incluso hace propio y se va a vivir de acuerdo a cómo vive la gente común. A ver, después les quería comentar. Esto ya estamos. Bueno, y después lo que les quería comentar es que este movimiento decembrista, como les decía, va a revelarse en 1825. Va a haber un momento en el cual justamente cuando muere la rebelión en 1825 se relaciona con la muerte de Alejandro I. Antes de la muerte de Alejandro I y de esta rebelión de los decembristas, se habían formado en el 1816 esta aristocracia culta, estos oficiales que habían vuelto, forman logias, ¿sí? Circuitos clandestinos, pequeños, pero con poder, ¿no? Con influencia. En primer lugar van a formar la Unión de Salvación, ¿sí? Que se va a llamar la Unión de Salvación, que son logias, son círculos de liberales, ¿sí? Después va a mutar y esa logia termina, y en el 1818 se crea la Unión de Bienestar, ¿sí? Que en realidad esta unión de bienestar tampoco, lo que les decía antes, no tenían un plan de acción claro, y además tenían un distinto color en un sentido ideológico, no era claro el proyecto político, no tenían una acción política tampoco consensuada entre ellos mismos. Había distintos planes a seguir, ¿sí?